Fuera de esta casa, dijo mi padre con frialdad en acción de gracias. No eres familia solo por pagar la hipoteca. Mamá susurró, solo envidias a tu hermano. Respondí, entonces que él cubra los $8,500 en deudas. Apagué todo de un día para el otro. La policía llegó, mamá lloraba, mi hermana suplicaba. Y entonces, lo hice, por fin. La cena de acción de gracias debía ser tranquila, un momento familiar sin tensiones. Pero en cuanto me senté, supe que algo estaba a punto de estallar. Mi padre, con esa mirada distante que ya me era familiar, se recostó en su silla y soltó, con una frialdad absoluta. Lárgate. Pagar la hipoteca no te convierte en parte de esta familia. Me quedé mirándolo en silencio, con la comida intacta frente a mí. Las palabras me ardieron más que el vino que aún no había probado. Mi madre, sin siquiera mirarme a los ojos, murmuró. Lo que pasa es que estás celoso del éxito de tu hermano. Otra vez con eso. Volví la vista hacia Lucas, sentado al otro lado de la mesa, con su traje a medida, bebiendo vino como si fuera el anfitrión de una gala. El emprendedor estrella, el hijo ejemplar, el que, según ellos, siempre brillaba. Pero lo que nunca decían era que yo era quien había pagado las cuentas estos últimos años. Fui yo quien evitó que les embargaran la casa. Yo cubrí, el mes pasado, $8,500 en servicios, comida, tarjetas de crédito, mientras Lucas se dedicaba a presumir su éxito en redes sociales. Con la voz firme, respondí. Entonces que él pague los $8,500 en servicios, comida y tarjetas. El silencio se apoderó de la mesa. Lucas bajó la vista y se concentró en su puré como si fuese lo más importante del mundo. Mi padre frunció los labios. Mi madre alzó los ojos con brillo en ellos, como si yo fuera el culpable de todo. Me levanté despacio, empujando la silla hacia atrás con un chirrío que rompió el silencio. Ustedes ya tomaron una decisión, dije. Yo también acabo de tomar la mía. Y sin decir una palabra más, me fui, dejándolos atrapados en ese pequeño mundo perfecto que construyeron sobre mentiras. Pero eso solo fue el comienzo. Afuera, el aire helado de noviembre golpeó mi rostro, aunque no dolía tanto como lo que había escuchado. No era nuevo. Llevaba años cargándolos, como una bestia silenciosa arrastrando sus deudas cuesta arriba. Todo empezó con una ayuda puntual para los gastos médicos de mi padre después de una cirugía. Luego vino el atraso con la hipoteca, después el auto de mi madre, y más tarde la crisis temporal de Lucas, que necesitaba capital para que su flamante empresa sobreviviera a su primer año. ¿Pagué? Siempre pagué. Cada Navidad, cada cumpleaños, cada reunión, Lucas presumía avances, inversores, planes de expansión. Mis padres lo miraban embobados. Mi madre decía, tu hermano está construyendo algo grande. Y mi padre remataba, deberías aprender de él. No todos nacen para emprender. Nunca importó que la empresa de Lucas fuera una bomba de tiempo, sostenida por tarjetas de crédito y por mí. Ellos no querían ver la verdad. En cambio, a mí me veían como el que siempre debía estar ahí, el que debía devolverles todo lo que hicieron por mí. Vives solo, no tienes hijos, ¿para qué necesitas tanto dinero? Me dijo mamá hace un mes, justo después de que pagara los impuestos atrasados de su casa. Tienes suerte de poder ayudar. Suerte, como si trabajar 70 horas semanales en tecnología fuera suerte. Como si renunciar a vacaciones, conducir un coche viejo y aplazar mis propios planes fuera un privilegio. Cuando intenté poner límites, comenzó la manipulación. Te criamos bien. Tu hermano solo necesita más tiempo. Pero esa noche, lo que me derrumbó no fueron los reproches. Fue la declaración abierta de que no me consideraban parte real de la familia. No importaba mi sangre, mis sacrificios. Solo era útil cuando mi cuenta estaba disponible. Descartable cuando no. Esa misma noche comenzaron las llamadas. Primero mi madre. No reacciones así, hijo. Tu padre no quiso decirlo de esa manera. No respondí. Luego fue Lucas, 2 veces, sin dejar mensaje. Por la mañana, 8 llamadas perdidas. Al mediodía, 14. Y entonces empezaron los mensajes. Lucas, mira, todos dijimos cosas feas. Solo vuelve, tenemos que hablar. Mi madre, puedes ayudarnos con la factura de electricidad. Vence hoy. Mi padre, compórtate como un hombre. No dejes que una cena arruine todo. Ese último me hizo reír. Arruinar todo. Ellos solo lo destruyeron. Esa tarde Lucas me mandó el mensaje más descarado. Bro, me entró un cargo inesperado en la tarjeta, puedes cubrirlo. Es solo por este mes. Solo por este mes, como lo fueron la hipoteca, los comestibles, los impuestos, la escuela privada de los hijos de Lucas que jamás acepté pagar pero igual terminé cubriendo. Y entonces ocurrió lo peor. 2 días después, al revisar mi banca en línea, me paralicé. Había una tarjeta de crédito nueva abierta a mi nombre. Cargos por miles de dólares, hoteles de lujo, cenas carísimas, productos electrónicos. Sabía perfectamente quién era, Lucas. Me temblaban las manos. No por miedo, por furia. Usó mi número de seguridad social, mi información, mi crédito. Esa noche me senté en la oscuridad de mi apartamento, con el teléfono en la mano, la mente girando sin pausa. Ya no era solo que me hubieran usado. Me habían traicionado. Me robaron. ¿Me mintieron? Respiré hondo, apreté la mandíbula.
Si querían guerra, la tendrían. No dormí. No lo intenté siquiera. Llamé a mi banco, a mi abogado, a la oficina de crédito. Congelé mis cuentas, disputé los cargos y presenté una denuncia por fraude. Las pruebas eran tan claras como el agua. El responsable no era un desconocido, era mi propio hermano. Al amanecer, como si intuyeran la tormenta que estaba por estallar, comenzaron a llegar los mensajes. Lucas, llámame. No es lo que parece. Por favor, hijo, no tomes decisiones impulsivas, escribió mi madre. Estás exagerando, dijo mi padre. No, esta vez no estaba exagerando. Esta vez no iba a ceder. La confrontación final llegó antes de lo esperado. 3 días después, toda la familia apareció sin avisar, golpeando mi puerta como si se tratara de una emergencia. Abre, hijo, gritó mi padre. Solo queremos hablar, suplicó mi madre, su voz ya rota. Lucas golpeaba con más fuerza, alterado. No sabes lo que estás haciendo. Pero sí lo sabía. Lo tenía más claro que nunca. Abrí la puerta despacio, manteniéndome en el marco como si estuviera a punto de dictar una sentencia. Tienen 10 minutos, dije con frialdad. Entraron como una avalancha. Mi madre ya lloraba, mi padre se veía furioso, aunque trataba de fingir calma. Lucas sudaba, pálido, con la mirada inquieta como un animal acorralado. Escucha, comenzó él, la voz temblorosa, ha habido un malentendido. Un malentendido. Repetí, soltando una risa amarga. Robaste mi identidad y acumulaste más de $27,000 en cargos. Eso no es un malentendido, Lucas. Es un delito. Mi padre dio un paso adelante, el tono severo. Somos familia. No se llama a la policía por cosas de familia. Ahora sí somos familia, repliqué. Qué conveniente, considerando que la semana pasada me echaste de tu casa diciendo que pagar la hipoteca no me hacía parte de la sangre. Mi madre sollozaba sin parar. Estábamos molestos, no lo dijimos en serio. Si lo dijeron, interrumpí. Lo dijeron cuando me llamaron envidioso, cuando me dejaron pagar sus cuentas durante años sin un solo gracias, cuando permitieron que Lucas me robara y pensaron que me iba a quedar callado. Lucas intentó mantener su compostura, pero ya no le salía. Iba a devolvértelo, solo necesitaba tiempo, el negocio está complicado. Le solté una carcajada. Negocio. Lucas, tu negocio está complicado desde hace 5 años. Vives en un apartamento de $4,000 al mes, conduces un BMW alquilado, usas zapatos de $800 y vienes a decirme que estás en bancarrota. Mi padre golpeó la mesa con fuerza. Basta. Estás destruyendo esta familia. No, respondí apretando los dientes. Ustedes la destruyeron al permitir que esto pasara, al mirarme como si solo valiera por el dinero que aportaba. El rostro de Lucas se deformó en rabia. Siempre fuiste un resentido. Admítelo. Esto lo haces por celos. No soportas que me vaya mejor. Mejor. Casi grité. Pretendes llamarte exitoso cuando vives de apariencias con mi dinero. Mientras yo me perdía vacaciones, conducía un coche viejo y me mataba trabajando. Mi voz temblaba, pero no de miedo. ¿De rabia? Tú no eres exitoso, Lucas. Eres un fraude. Y a partir de mañana, por fin vas a tener que vivir como uno. Él abrió los ojos con horror. ¿Qué estás diciendo? He presentado cargos, dije con voz firme. Robo de identidad, fraude bancario, fraude electrónico. Todo. Mi madre chilló, dejándose caer sobre una silla. No puedes hacer esto. ¿Qué va a pasar con tu hermano? ¿Con nosotros? Ya no es mi problema. Cada uno eligió su camino. Lucas se abalanzó sobre mí, pero mi padre lo detuvo. ¿Quieres arruinar la vida de tu propio hermano? Espetó él. ¿Ustedes se la arruinaron solos? Respondí. El día que decidieron que yo solo servía para pagar sus vidas. Ya no soy su cajero automático, ni su saco de boxeo. Los gritos, los llantos, las súplicas llenaban el aire. Pero yo ya lo había decidido. Abrí la puerta. Fue. Todos. La próxima vez que hablemos será en un tribunal. Al día siguiente, la policía llegó. El detective Ramírez, serio y directo, tomó mi declaración completa. Le entregué todos los documentos, estados de cuenta, capturas de pantalla, correos, incluso mensajes de Lucas rogándome que lo ayudara una última vez. Con esta cantidad, dijo Ramírez revisando la carpeta, esto no quedará como un asunto familiar. Fraude bancario e identidad robada son cargos graves. Quiero presentar la denuncia completa, afirmé. Y así quedó sellado. Al final de la semana, Lucas ya estaba oficialmente bajo investigación. Lo vi desarrollarse todo desde lejos, como si observara un accidente que ya no podía evitar. La reacción fue inmediata y brutal. El grupo familiar en el chat explotó. Mamá, no tenías que involucrar a la policía, esto se podía hablar. Papá, estás destruyendo el futuro de tu hermano por unos dólares. Lucas, siempre fuiste un traidor. Me odias desde siempre. Felicidades, lo lograste. Mamá otra vez, ¿y qué va a decir la gente? La iglesia. ¿Los vecinos? Cada mensaje estaba impregnado de culpa, manipulación y desesperación. Años atrás,
Eso me habría hecho dudar. Ya no respondí ninguno. Pero no se rindieron. 2 días después volvieron a aparecer en mi apartamento. Esta vez, mi padre ni siquiera intentó tocar con cuidado. Golpeaba la puerta con tal fuerza que un vecino tuvo que salir a decirle que se calmara. Mi madre lloraba detrás, una imagen digna de tragedia griega. Ábreme, gritaba él. No puedes esconderte ahí para siempre. Abrí apenas unos centímetros. No hay nada más que hablar. Dije tranquilo. Estás cometiendo un error. Gruñó él. Siempre fuiste un mal agradecido, después de todo lo que hicimos por ti. ¿Todo lo que hicieron por mí? Reí con amargura. Yo pagué su hipoteca durante 5 años. Pagué sus impuestos, su comida, sus facturas, incluso cubrí las deudas del hijo ejemplar. Ustedes jamás hicieron algo por mí. Solo me usaron. ¿Es tu hermano?, dijo mi madre con la voz quebrada. ¿De verdad vas a enviarlo a la cárcel? No, mamá. Él se llevó solo hasta ese lugar el día que robó mi identidad. Le respondí con el corazón ardiendo. Y si de verdad te importara, lo habrías obligado a asumir sus actos hace mucho. Pero no. Como siempre, lo protegiste. Mi padre, con el rostro encendido de furia, se acercó un paso. Si haces esto, gruñó entre dientes, para nosotros estás muerto. Hace años que ya lo estoy para ustedes, contesté con calma, cerrando la puerta en sus caras. Pasaron las semanas. La investigación avanzó rápido. Y no solo se descubrió lo que Lucas me había hecho a mí. Había más. 3 víctimas más. Personas a las que también les había robado. Inversores con dinero turbio que no habían dicho nada, hasta que la policía empezó a cavar más hondo. Gran jurado. Cargos federales. Delitos múltiples. Lucas no estaba enfrentando un simple castigo. Le esperaba prisión de verdad. Aún no comenzaba el juicio, pero la red familiar ya empezaba a resquebrajarse bajo el peso de sus propias mentiras. Lo que más me sorprendió no fue el proceso judicial, sino cómo empezaron a caerlas. Primero fue mi tía, la hermana de mi padre. Me llamó en privado. Hiciste lo correcto, me dijo en voz baja. Todos sabíamos cómo tus padres encubrían a Lucas. Nunca valoraron lo que hiciste por ellos. Después fue un primo. Luego un tío. Poco a poco, familiares que jamás alzaron la voz empezaron a hablar. Todos admitieron lo mismo, lo habían visto venir, pero tuvieron miedo de enfrentarlo. Siempre fue el niño de oro, confesó uno de mis tíos. Tus padres jamás le dijeron que no. Ni siquiera tu abuela. Siempre le dieron vía libre. Durante años me dejaron ahogarme, viendo desde lejos. Y ahora, con Lucas finalmente desenmascarado, se atrevían a susurrar verdades que antes no se atrevieron a decir. Pero lo más impactante fue cuando me llamó Kelly, la ex esposa de Lucas. Lo hizo semanas después de que se emitiera la acusación formal. Dudé en responder, pero la curiosidad me ganó. Gracias, dijo apenas contesté. ¿Por qué? Le pregunté, desconcertado. Por hacer lo que nadie se atrevió, enfrentarlo. Yo debería haberlo hecho hace años. Me contó que su separación no se debió únicamente a infidelidades. Fue víctima de abuso financiero. Lucas vació sus ahorros, falsificó su firma en préstamos y la dejó endeudada hasta el cuello. Apenas logró escapar. Destruyó a todos los que lo rodeaban, dijo con voz temblorosa. Y tus padres, ciegos, seguían cubriéndolo como si no pasara nada. Sus palabras confirmaron lo que durante años intuí, pero no quise aceptar. Lucas no era solo el favorito de la familia. Era un manipulador que se aprovechó de todos, familia, amigos, conocidos. Y mis padres lo defendieron hasta el último segundo. La última conversación que tuve con ellos fue la víspera de la audiencia de Lucas. Mi padre me llamó una vez más. Si testificas, arruinarás esta familia, me dijo, sin rodeos. No, respondí. Lucas arruinó esta familia. Yo solo estoy arreglando los restos. Hubo un silencio tenso. Luego, soltó las palabras que me persiguieron toda la vida. Siempre fuiste el envidioso. Sonreí por primera vez. Esta vez, no me dolieron. Y tú siempre fuiste un ciego, le dije, antes de colgar. El día del juicio, cuando Lucas entró esposado con el uniforme naranja de prisión, no sentí alegría, pero tampoco lástima. Lo que sentí fue libertad. Libertad de sus mentiras, de su chantaje emocional, de haber sido su cajero automático todos estos años. La sentencia fue severa, pero justa. 7 años en prisión federal y pago de restitución. Lucas no me miró ni una sola vez mientras el juez leía su destino. Mis padres, en la última fila, estaban rígidos. Como si lloraran por un héroe caído. Pero en sus ojos vi la verdad, rabia y vergüenza. Esa noche regresé solo a mi apartamento. Pero me sentía más ligero que nunca. Me serví una copa y, justo cuando me senté, sonó el teléfono. Era un mensaje de mi guía. Hiciste lo que ninguno de nosotros tuvo el valor de hacer. Estoy orgullosa de ti. Lo leí varias veces y, por primera vez en años, quise creerlo. Han pasado 6 meses desde que testifiqué contra mi propio hermano. 6 meses desde que mis padres me cortaron por no proteger su reputación. 6 meses desde que dejé de ser su rehén económico. Y, por fin, puedo decir que encontré algo que nunca pensé tener.
Paz. Paz de no recibir llamadas nocturnas pidiéndome dinero. Paz de no cargar culpas disfrazadas de preocupación. Paz de no ver cómo mis ahorros desaparecían por errores que no eran míos. Cada mañana despertaba en mi pequeño departamento, modesto pero completamente mío. No tenía dudas, ni compromisos pendientes, ni esa presión constante en el pecho que me había acompañado durante años. Había recuperado mi vida y, sinceramente, se sentía mejor de lo que jamás imaginé. El mundo seguía su curso, como siempre. Mientras tanto, Lucas cumplía condena en una prisión federal. Lo que alguna vez fue su imperio empresarial se había reducido a una montaña de demandas, embargos y cuentas sin pagar. La prensa llegó a mencionar brevemente el escándalo joven empresario acusado de fraude en esquema piramidal. Pero, como todo en este mundo, incluso los mayores escándalos se desvanecen con el tiempo. Mis padres, en lugar de enfrentar la realidad, se hundieron en una negación más profunda. A cualquiera que no alabara a su hijo caído, lo alejaban. Supe por familiares lejanos que mi madre aún organizaba cenas donde el nombre de Lucas se mencionaba como si fuese una víctima incomprendida. Mi padre, por su parte, pasaba sus días despotricando sobre la traición, contándole su versión a quien quisiera escucharla. Pero yo ya no formaba parte de esa historia. Entonces, un día, recibí un mensaje que no esperaba. Un correo electrónico de Kelly, la exesposa de Lucas. Sé que probablemente no quieras saber nada de mí, pero necesitaba decirte algo, gracias. No solo por enfrentarte a Lucas, sino por lograr salir de todo eso. Yo sé cómo funcionan, sé lo difícil que es liberarse de personas así. Me quedé mirando la pantalla un buen rato. El pecho me pesaba, no por tristeza, sino por la claridad de sus palabras. Tenía razón. Esto había sido exactamente eso, sobrevivir. Sobrevivir a ellos, a su manipulación, a sus reglas, a sus exigencias silenciosas. Había sido una vida entera de cadenas invisibles, y por fin se habían roto. Unas semanas después, llegó otra sorpresa. Alguien golpeó mi puerta. Al abrirla, me quedé helado. Era mi tía, la hermana de mi padre. No habíamos vuelto a hablar desde el juicio. Su expresión era incierta, y su voz apenas un susurro. Espero no estar interrumpiendo. No, pasa, respondí, todavía en guardia. Nos sentamos en la sala. Se notaba incómoda, jugueteaba con su anillo de matrimonio como si necesitara distraerse. Finalmente habló. Solo quería que supieras, tu abuela falleció la semana pasada. Sentí como se me hundía el estómago. Ella había sido la única en esa familia que me trató como un ser humano y no como una billetera con piernas. Te dejo algo, añadió mi tía, sacando un sobre del bolso. Dentro había una carta escrita a mano. Tú siempre fuiste el único que vio la verdad. No te sientas culpable por haberte elegido a ti mismo. Eso era lo que siempre esperé que hicieras algún día. Debajo de la carta venía una copia del testamento. Me lo había dejado todo, la casa, los ahorros, la herencia que mis padres daban por hecha. Mi tía bajó la voz, como si confesara algo que le pesaba. Ella quería que tuvieras una nueva oportunidad. Sabía lo que ellos te hicieron. Me quedé ahí, en silencio, aturdido. Sentí como una sombra conocida trataba de volver a entrar en mi mente, la culpa. Pero esta vez, algo cambió. No era culpa lo que sentía. Era cierre. Era justicia. Durante años me lo arrebataron todo, mi calma, mi dinero, mi dignidad. Ahora, la vida me estaba devolviendo algo. Hoy estoy de pie frente a la antigua casa de mi abuela, planificando su renovación para convertirla en mi hogar. Y por primera vez en mucho tiempo, siento una fuerza distinta. No se trata de poder sobre los demás, sino del poder de vivir en paz, sin miedo, sin remordimientos, sin nadie respirándome en la nuca exigiendo más. Miro mi teléfono. Decenas de llamadas perdidas de mis padres. Descubrieron lo de la herencia y ahora intentan arrastrarse de vuelta. No contesto. Perdieron ese derecho hace años. Soy libre. Y esta vez, no pienso volver.